Tenemos aquí a José María, que la verdad es que le tengo que agradecer muchísimo porque ha sido un poco él el que se ofreció a raíz de otro acto en el que coincidimos, pues hablando, pues me dijo, oye, pues si queréis, algún día voy a la RESAT. Entonces, pues la verdad es que, no sé si lo dijo tímidamente, pero yo me lo cogí rápidamente, hablé con él. Hay que medir las palabras porque te coges, ¿sí? Hablé con el departamento de interpretación, también le tengo que agradecer mucho a Patiño, que rápidamente me dijo que sí, que no había ningún problema, y a Vivo Z el departamento, porque le dije que que me parecía que más allá de que yo te pueda preguntar cosas, pero que me parecía que al final desde la interpretación pues igual podéis sacar cosas que tengan más chicha y cosas más interesantes. Entonces bueno, a quien no conozcáis a José María Pou, muy mal, pero bueno, puede ser. En ese caso, lo que os recomiendo es que veáis su web, porque la verdad es que es una web que es estupenda, donde viene un montón de información, abruma muchísimo, y la suerte que tenemos de tenerla aquí es que José María es un poco como, pues si queremos saber qué es lo que ha pasado en los últimos 50 años en España, casi en general, pues José María ha estado ahí. Es un poco, yo cuando leía tu biografía me da un poco la sensación como cuando ves a veces estos que hablan viajeros del tiempo, que están en todos los lugares importantes, la muerte de Kennedy, en no sé qué. Pues José María está un poco en los últimos 50 años, pues en teatro, en todas las cosas importantes, vamos, desde el principio, desde el Maratza de Adolfo Marsillac, en el CDN de José Luis Alonso, clásico. En el teatro clásico, cuando se fundó el Teatro Nacional de Cataluña con el gran montaje de Angels in America, y no solamente en teatro, con el montaje, pues yo casi de los más emblemáticos de Calixto Vieito, que fue el Rey Lear, que protagonizó José María, pero no solamente en teatro, que quizás a lo mejor es la faceta que más conocemos la gente de teatro. Tiene una carrera enorme en televisión, con series que se han prolongado durante muchas temporadas, con personajes fijos y que han sido muy reconocidos por el público en general, no tan cercano a teatro. Tiene una carrera también muy dilatada en cine, tiene una carrera alucinante en radio, lo de la radio es alucinante, con un programa que se mantuvo durante muchísimas temporadas. 15 años. Pues fíjate, 15 años. En televisión también decía que eso, televisión y teatro, los Estudio 1 que alguna vez hablamos, pues también estuvo José María en muchos de los Estudio 1, es decir, que hay que aprovechar para preguntarle muchísimas cosas. Y luego, creo que tenemos que estar muy orgullosos y muy orgullosos porque todo eso empezó que estudió en la RESAT, es decir, en los años 70, ¿no? Estudió en la RESAT. Yo entré en la RESAT en el 60, nadie había nacido de aquí. Entré en la RESAT en el 68 y salí titulado en el 70, sí. 68, 69, 67. Mi primer curso fue 67, 68, segundo 68, 69 y tercero 69, 70. En el 67 entré en la RESAT. ¿Es una manera de empezar, si queréis? Sí, te voy a preguntar eso un poco de salseo. Creo que en este momento, lo hablaba contigo el día que nos encontramos, creo que soy no el egresado, es una palabra que suena rarísima, más antiguo de la RESAT en activo. Sí. En activo. Luego descubrí que no, hablábamos de que sí, ¿no? pero luego descubrí que no, porque hay dos compañeros que iban un curso por delante de mí. Uno de ellos era Eusebio Poncela, iba un curso por delante de mí, y Amparo Pamplona, que curiosamente ahora está trabajando también en el Teatro María Guerrera, aunque sigue trabajando de forma muy intermitente. Sí. Pero yo creo que somos los tres exalumnos de la Escuela de Arte Dramático de la RESAT más antiguos en activo y vivos. Yo no sé si vivos también. Y además me acabas de desvelar que de manera casual, ¿no? Que todo empezó fruto de cierto azar, ¿no? Porque no era vocación tuya la de ser actor. Yo no sé si es bueno que yo cuente eso aquí, porque no quisiera ser responsable de la marcha atrás de ciertas vocaciones, quizá no se debería nunca, pero bueno, a nivel de anécdota. Y ahora, eso fue un momento de mi vida, y ahora ya con mi trayectoria, pues por supuesto justifica muchas cosas. Pero hablaba un momento antes con José Luis, compañero además fantástico de otras aventuras teatrales. Hablaba que yo nunca en la vida tuve vocación de actor, nunca pensé en que yo me dedicaría a actor, nunca me expresé ni siquiera a mí mismo ni a los demás, mamá, quiero ser actor, nunca en la vida, nunca me dije a mí, qué bonito sería ser actor, nunca. Veía a los actores, veía teatro. Yo tuve la suerte inmensa, eso sí, de nacer en una familia
donde el teatro era algo, no, nada que ver con el teatro, una familia de clase media en un pueblo de Cataluña, a 10 kilómetros de Barcelona, pero en una familia que eran aficionados al teatro, con dos grandes fortunas que yo creo que es de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Porque mis padres eran aficionados al teatro, pero no excesivamente, eran espectadores para los cuales ir al teatro era una cosa normal de vez en cuando, pero eso hacía que en mi casa hubiera mis padres eran grandes lectores también, y en mi casa había una habitación entera dedicada a biblioteca, lo cual en aquellos años, estoy hablando de los años 40, estoy hablando de la posguerra más pura, digamos 50, yo nací en el 44, antes de que nadie haga cálculos, lo digo, voy a cumplir 80 años, de los cuales 60 trabajando en el teatro, y en esa casa había una biblioteca, lo cual era una fortuna inmensa, sobre todo en los hogares de clase media, y en esa biblioteca el 80% de los libros eran colecciones teatrales, porque a mis padres les gustaba muchísimo leer teatro. Yo todavía he heredado de mis padres todas las grandes colecciones de textos teatrales que se publicaron en aquella época, que entonces se publicaban mucho más que ahora. Con lo cual yo de pequeño aprendí prácticamente ya a leer, cuando yo escogía mis lecturas leyendo obras de teatro, curiosamente. Y luego yendo al teatro, domingo sí, domingo no. Mis padres éramos 4 hermanos, y mis padres nos cogían y nos llevaban al teatro aquellas obras que pudiéramos ver los domingos por la tarde. Y eso tampoco era muy habitual en las familias de entonces. Lo primero que debo hacer es agradecer eso. Pero, a pesar de ese ambiente, de haber nacido en ese ambiente y demás, nunca, cuando yo veía el teatro me gustaba, pero nunca pensé que yo podría llegar a ser, ni siquiera me planteé querer serlo, ya no querer serlo. Sin embargo, había otra cosa en aquella época que a mí sí me tenía la cabeza sorbida, que era la radio. Y a mí tenían que despegarme en mi casa de la radio. Yo estaba todo el día con el oído pegado a ese cacharro de madera que entonces eran unos armatostes enormes, y el premio que yo conseguía de mis padres más maravillosos, que me dejaran quedar después de cenar para escuchar los programas de radio que se daban a partir de las 9:30 o 10 de la noche, que normalmente a los niños nos mandaban a la cama, ¿no? De vez en cuando me dejaban. Y yo quería ser una de esas personas que hablaban dentro de esa caja. Y yo tenía clarísimo que quería ser, porque en aquella época se hacía en la radio, lógicamente no existía la televisión todavía, se hacía mucho radioteatro en la radio, y con muchísimo éxito, pero no era precisamente el radioteatro de la radio lo que me llamaba la atención. Me llamaban la atención los informativos, a otros niveles de los de ahora, pero la gente que hacía programas de variedades y demás. En definitiva, digamos que en aquella época una superestrella de la radio era un señor, no sé si habréis oído nombrar, que se llamaba Joaquín Soler Serrano, que hizo unas entrevistas que son míticas, todavía se pueden ver, pero yo quería ser lo que luego más tarde fueron, pues yo no sé si lo hubiera alcanzado, lo que más tarde fueron pues Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, ese tipo de periodismo en la radio, lo tenía clarísimo, y me estuve muy preparando siempre para eso. Da un poco de vergüenza decir esa anécdota, pero normalmente a los 16, 17 años, en la pubertad, en la adolescencia, los adolescentes, cuenta la tradición, nos encerrábamos en los lavabos y pasábamos horas encerradas en los lavabos para nuestros juegos y nuestras cosas, y yo me encerraba en el lavabo con un periódico. Yo le cogía el periódico a mi padre, me encerraba bajo llave en el lavabo para leer en voz alta, imaginándome que yo estaba delante de un público, delante de un micrófono, y leía en voz alta. Y tenía que decirme: José María, coño, ya está bien, sal de ahí, y demás, mis hermanos. Yo pasaba horas leyendo en voz alta en el lavabo, lo cuento como curiosidad. Total que ya no sé por dónde. Sí, ¿cómo acabaste? Sí, que te vienes a Madrid. Sí. Luego, entonces yo empiezo cuando ya tengo claro, con 17 años uno empieza a tener ya muy claro lo que quiere. Tengo clarísimo lo de la radio, y mientras estoy estudiando en Barcelona, en la universidad, pues yo al mismo tiempo voy haciendo prácticas en la universidad, en grupos de radio, creamos una pequeña emisora en un colegio mayor y demás, pero me hago un recorrido por todas las emisoras de Barcelona pidiendo trabajo. Y en algunas, y me presento a todos los concursos que hay para ganar una plaza de locutor o demás. La radio entonces era una estrella, no había televisión, insisto,
y hasta tal punto que me presento en un concurso de la SER en Barcelona, Radio Barcelona, que fue la primera emisora de la SER, se llamaba EAJ1 Radio Barcelona, y dentro de la programación de una temporada organizan un concurso y el premio era una plaza de locutor en Radio Barcelona, y yo me presento, tenía 17 años. Y nadie me preguntó en el momento de la inscripción y demás ni qué edad tenía ni nada de nada. Y fui ganando, era un concurso que duraba como a lo largo de 4 meses, se pasaban varias eliminatorias, una cosa que se hacía en público en el estudio, y yo fui pasando. Consistía en leer poemas en voz alta, leer escenas dramáticas, leer textos de informativos, leer, que eso es lo que se valoraba, la pronunciación, la dicción, la voz y demás. Y yo iba superando una prueba tras otra, hasta que llegué a la final. A la final con otros 2 señores, me acuerdo un señor de 50 años y yo con 17 años. Un domingo por la mañana en un auditorio allí en la calle Caspe número 6 en Barcelona, lleno de gente, la gran final del concurso y no sé qué, y gané. Había un jurado y me dieron el premio a mí, con la gran y desagradable sorpresa de que en aquel momento, bajo el régimen franquista y con unas leyes muy especiales, había una reglamentación laboral que no permitía trabajar antes de los 18 años. Con lo cual, como yo no había cumplido los 18 años y para entrar y ocupar esa plaza de locutor que brindaba el premio había que firmar un contrato laboral, pues no me dieron el premio. Gané el premio, pero nunca pude optar a esa plaza, ni me dieron nunca esa plaza, me dieron muchos parabienes, me dijeron, José María, esta casa estará siempre abierta para ti, pero, y ahí sí es verdad que está el germen de alguna cosa, me dijeron, no podemos darte porque es una plaza fija, para lo cual hay que firmar un contrato laboral y tú no puedes todavía hasta no cumplir los 18. Y yo le decía, coño, pues esperaros, faltan 6 meses. Y me decían, no podemos, cosas raras. Pero me dijeron, en el cuadro de actores que grababa novelas, radioteatros y demás, ahí no hace falta contratos laborales ni nada, o sea, se llama actores distintos para una sesión de grabación o 2. Si quieres, te podemos llamar alguna vez para que hagas algún papelito y demás. Yo dije, bueno, pues, no tengo demasiado interés, pero bueno, por probar, no sé qué. Y fui, la verdad es que fui alguna vez, pero tampoco me gustaba demasiado. Total, que llegan los militares, y esto parece casi como un golpe de Estado, y me cambian la vida. Llega el momento del servicio militar, 21 años, yo sigo haciendo ya, probando meter la cabeza en la radio en Barcelona, consigo amistades, hago algún esquema de programas, y los militares, me toca el servicio militar con 21 años, y me toca lo peor que le podía tocar a alguien en el servicio militar, que es Marina. Y Marina, digo lo peor porque entonces Marina significaba 24 meses obligatorios de estar en el servicio militar, mientras que los demás eran solo 18. Era un castigo raro y especial, nunca sé por qué. Pero en esas paradojas que tiene el mundo militar y que sigue teniendo y que nunca entendemos los civiles, resulta que me trajeron a Madrid. Hacer Marina a Madrid. Hacer Marina En Madrid también como... Sí, a Marina, y me trajeron a Madrid a hacer Marina. Y me trajeron a Madrid por una circunstancia muy especial, porque justo cuando yo me presenté en la comandancia de Marina en Barcelona para que se me llevaran a donde ellos quisieran, que así era, te despedías de toda tu familia como si fueras al paredón prácticamente. Allí nos hacían unos exámenes psicotécnicos y demás, y por la mañana, y cuando llegó la noche, después de estar allí todo el día, me llamaron y me dijeron, usted ha sacado el número 1 de su promoción. Ah, qué bien, ¿y qué significa eso? Me dijeron, pues tiene usted derecho a elegir destino, ya el primer día de la mili. Dije, coño, pues aquí en Barcelona me quedo aquí, no salgo de mi casa. Además me dijeron, no, puede usted elegir cualquier sitio menos el suyo natural, lógicamente. Y dije Madrid, automáticamente Madrid, porque vi en Madrid la posibilidad de 50.000 emisoras más y tal. Y me trajeron a Madrid y me metieron ahí en el Ministerio de Marina, al lado mismo de Cibeles, en el centro de Madrid, con la gran suerte además de que mi misión como soldado, como marinero, terminaba a las 2 de la tarde todos los días. Tenía las tardes absolutamente libres. Y la primera tarde que yo llegué a Madrid en enero del 67,
y la primera tarde que yo tuve libre me fui corriendo, pero corriendo, a la escuela de periodismo a intentar matricularme en la escuela de periodismo. Con gran disgusto me dijeron que no, que el curso había empezado y que no, en el segundo trimestre ya no podían admitirme. Entonces me fui al día siguiente corriendo a la escuela de radio y televisión y me dijeron exactamente lo mismo, que no, con el curso empezado no podían, pero curiosamente lo de los enlaces de la radio y el teatro fue en la escuela de radio y televisión donde uno de los profesores que me atendió y al que yo le conté mi caso y mis inspiraciones me dijo: pero en la escuela de arte dramático sí pueden admitirte, porque ellos tienen en su plan de estudios una especie de ventana trimestral donde admiten a los alumnos por trimestres. Y dije, me hice una composición de lugar, dije, bueno, en la escuela de arte dramático, me fui a la escuela de dramático, estaba en el Teatro Real, en la tercera y cuarta planta del Teatro Real, donde estudiamos nosotros, y aquel era el segundo año que estaba en la escuela, y antes había estado en lo que llamaban el Caserón de San Bernardo, en la calle San Bernardo, esquina Pez, que sí, que el Caserón allí sigue siendo escuela de canto, creo, la escuela de canto. Y fui a la escuela de dramático, pedí el programa para ver qué cosas podía yo aprovechar, y vi que había unas asignaturas en aquella época, yo no sé si seguirán existiendo, pero había unas asignaturas que eran dicción, técnica de voz, declamación, hablar en verso, hablar en prosa. Y pensé, bueno, todas estas cosas me servirán para la radio, para terminar la mili y llegar a Barcelona y tener una dicción perfecta, una voz perfecta, trabajando y tal. Y me matriculé en enero. Te dejaban entrar en enero a condición de que durante el segundo trimestre recuperaras todas las clases y demás del primer trimestre, o sea, era un trimestre muy duro. Y allí me admitieron, pero entré con la única y exclusiva intención ni siquiera de ser actor en absoluto, sino de aprovechar esas 4 asignaturas para la radio, es decir, como de sacarle jugo a la escuela de dramático para la radio. Y entonces se produjo el milagro que me cambió la vida completamente. A mí me cambió la vida la escuela de arte dramático. Si yo no entro en la escuela de arte dramático, yo no estaría aquí, vete a saber lo que fuera. A lo mejor ni hubiera hecho nunca nada en la radio y sería un fracasado en la radio, vete a saber qué. Pero me admitieron en la escuela de dramático y, lógicamente, una vez dentro, pues yo hice todas las asignaturas propias del plan de estudios, y interpretación y demás. Bueno, era el principio en España de la expresión corporal, de eso que se llamaba expresión corporal recién importado, donde era como un exotismo enorme el ponernos todos con mallas negras, con las mallas negras, intentar todos hacer Marcel Marceau y todo. ¿Eso era con Malonda? Claro, Malonda fue mi profesor después. Uy, hay una anécdota que luego os contaré también en un momento. Total, que entro en la escuela de dramático, hago todas las asignaturas, empiezo a trabajar con mucho pudor, y yo recuerdo que entré el primer día en clase de interpretación con muchísimo pudor y muchísimo miedo, diciendo, esto no es lo mío, yo aquí voy a hacer el ridículo, yo en la última fila sentado y con un miedo enorme de que me sacaran, de verdad. Y en los primeros días ya de enero, mediados de enero estaríamos, cuando yo entré en la segunda clase de declamación. El profesor era el que entonces era un actor genial, no sé si habéis oído hablar de él, porque el teatro es tan efímero que hasta los nombres de los grandes desaparecen en cualquier momento, eso es algo que hay que aprender, por supuesto. Don Manuel Dicenta. Manuel Dicenta era un actor maravilloso, cuando era una persona con un físico de apenas 1,60 m y demás, pero era un actor, era el mejor actor de este país, aun cuando había otros más notables, digamos, pero era el mejor, y además con una voz prodigiosa, y recitaba el teatro clásico como nadie. En la vida le he visto a nadie decir los versos de Lope Calderón, hasta los más complicados del mundo, de una manera tan sencilla y tan entendedora. Entendías perfectamente todo lo intrincado del barroco, dicho por don Manuel Dicenta. Y entonces, en la primera clase a la que yo acudí, don Manuel Dicenta, me da vergüenza contar eso, pero lo cuento desde la máxima humildad de la que yo soy capaz, que en un actor es muy poca, pero no es broma. Pero don Manuel Dicenta, en un momento determinado, le empezó a clase y dijo, bueno, tenemos un alumno nuevo que se incorpora este trimestre, por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que hice diciéndoles al resto de los alumnos lo mismo.
misma que hice con todos vosotros. Yo quiero saber en qué estado llegáis a mi clase, cuáles son, qué capacidades tenéis. Por lo tanto, señor Pou, si quiere usted salir aquí, por favor, porque vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio del curso, que yo hice con el resto de sus compañeros. Y entonces me acuerdo que yo, nervioso a morir, y cogió un cenicero de esos que había entonces, tipo columna. Había en las clases una especie de columna alta con un cenicero arriba, y era un armatoste cuadrado, y lo puso en medio del estrado de donde estaba la mesa suya para dar la clase, así como si fuera un ataúd, como si fuera un catafalco, más o menos inclinado, con un taburete debajo para que tuviera aspecto de ataúd. Puso una mesa al lado y me dijo: siéntese usted aquí, por favor. Y me dio un texto, un papel, y me dijo: y lea usted esto. Y el texto eran las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, que don Manuel Dicenta había grabado en un disco 2 o 3 años antes, y que había sido un éxito popular enorme. Aquel disco en aquella época se había vendido muchísimo, había sido muy alabado, muy premiado, y que milagros del destino, yo me había aprendido de memoria. Llevaba 2 años escuchando aquel disco y me lo sabía de memoria. Y cuando vi aquello dije: no puede ser, y todo, y me senté y recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando cuán presto se va el placer. Y lo leí un rato hasta que don Manuel dijo: basta, basta. Terminó, dijo: basta, basta, muchas gracias, José María. Y cuando yo iba a levantarme de la silla para volver a mi sitio, dijo: no, quédese usted aquí. Y don Manuel Dicenta, con 60 y tantos años y siendo el mejor actor que había en este momento en España, tuvo la generosidad y la humildad enorme, algo brutal, yo no sé qué calificativo se puede emplear, de decir a los alumnos de primer curso de arte dramático a los que él se enfrentaba. Dijo: vamos a ver, este señor, señalándome a mí, ha leído las coplas de Jorge Manrique mucho mejor de lo que lo pudiera hacer yo nunca. Corrió una corriente eléctrica por la ahora hará una variante, eso será una trampa para hablar de otra cosa. Y luego me dijo: por lo tanto, a partir de ahora, cuando venga usted a esta clase, en lugar de sentarse ahí, se va usted a sentar aquí, a mi lado, en la mesa. Ese fue mi primer curso en la Escuela de Arte Dramático, en la asignatura de declamación. Bueno, habría que ser un gilipollas integral para que eso no te transformara y sobre todo no te abriera unas perspectivas y te dijera: coño, ¿qué está pasando? Yo no me había planteado nunca ni que yo supiera leer también las coplas de Jorge Manrique ni ningún texto clásico. Y a partir de entonces me puse las pilas y bueno, y hasta hoy. Eso es una anécdota, simplemente, que le puede pasar a uno y a otro no, lo que sea. Luego tuve la suerte inmensa de tener profesores fantásticos. Era una época de transformación en la escuela. La escuela pasaba de las enseñanzas y los profesores antiguos a los más modernos. Nuestra promoción, hicimos grandes revoluciones dentro de la escuela. Fuimos los primeros que hicimos huelgas dentro de la escuela. Fuimos los primeros que tuvimos y creamos una asociación de alumnos dentro de la escuela, que asistíamos a los claustros de profesores y demás. Yo recuerdo que yo durante una etapa de 2 meses me tocó ser delegado, y tuve que ir a algunos claustros de profesores, y recuerdo que en una habíamos acordado que pediríamos la dimisión del director de la escuela, y me tocó a mí, en el claustro de profesores, leer un escrito aquí diciendo que pedíamos la dirección y si ahora os cuento quién era, no, que va anteriormente, ahora cuando os diga quién es entenderéis más. Yo allí leyendo, y los alumnos piden la dimisión del director por incompetente, ineficaz e inepto. Me acordaréis siempre del orden de estas 3 palabras: por incompetente, ineficaz e inepto. Y el director en cuestión en aquel momento era don Fernando Fernández de Córdoba, la voz del lobo,
y la voz que había leído en parte de la victoria del 1 de abril de españoles, la guerra ha terminado. O sea, era una figura, era un señor ya de 70 y pico de años, una figura nacional que no sé por qué coño ni por qué razones terminó siendo profesor en la Escuela de Arte Dramático, profesor, atención, profesor de dicción. Claro, lógicamente, era el señor que había dicho españoles, la guerra ha terminado, y era profesor de dicción. Entonces, imaginaros qué terremoto se produjo cuando un gilipollas como yo, en nombre de todos los alumnos, pedía la dimisión. Recuerdo una anécdota curiosa, por suerte tenéis la suerte inmensa de que los profesores han cambiado muchísimo, pero don Fernando Fernández de Córdoba tenía un método muy especial. Decía, fíjate, coincidía con Stanislavski, sin saberlo él, en aquella época. Decía, hay que trabajar de verdad. No hay que trabajar con la cabeza, hay que trabajar con el corazón, hay que recitar. El contenido debe salir no de la cabeza ni de la boca, sino del corazón. Bueno, hasta ahí puedo estar más o menos de acuerdo, ¿no? La verdad, el sentimiento. Pero el método suyo especial es que te hacía aprender, y todavía lo recuerdo perfectamente, un poema de Rubén Darío que, de acuerdo con sus ideas, lógicamente era un franquista, falangista y demás, de acuerdo con sus ideas, era, digamos, muy representativo, y era un poema de Rubén Darío muy triunfal que decía: ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivos reflejos, ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines, y no sé, algo así. Ya viene el cortejo, se llamaba, ya viene el cortejo, ya no sé. Y entonces tenías que salir a recitar eso, pero él te cogía la mano, o sea, te escuchaba y te decía, no, esto no tiene verdad, fíjese usted bien. Y te cogía la mano, te la ponía en su corazón, aquí, pero apretando fuerte para que oyeras escuche usted como mi corazón. Entonces era el momento de toda la clase aguantándose las risas y demás, pero todos los días en todas las clases, y entonces él recitaba, ya viene el cortejo, y tú estabas allí con la mano puesta en el pecho de un señor de 70 y pico de años, y además ese era don Fernando Fernández de Córdoba. Y bueno, esa es una anécdota más de las clases. Total, que terminé en la Escuela de Arte Dramático al cabo de 3 años, con más cosas, Yo es que lo siento, pero yo no puedo decir más que he sido un señor privilegiado toda mi vida al respecto en la profesión. Yo no he luchado, que no sirva eso de ejemplo, porque sí, por supuesto, hay que luchar hasta el máximo para conseguirlo todo. Pero es que yo no he luchado nada por conseguir un papel, por conseguir un contrato, por conseguir una función. Me ha venido todo dado continuamente, con lo cual yo entiendo muchísimo y he vivido a mi lado, son 50 años de profesión, todo tipo de casos, pero no puedo aplicarme ninguno porque considero, no sé a quién debo darle las gracias, porque no soy excesivamente creyente, pero me ha venido dado todo y me considero un caso de un señor privilegiado. Por ejemplo, estando en primero de arte dramático, en el año 67, sí, iba a terminar ya el primero, viene a la escuela Adolfo Marsillar, porque va a montar el que es, y ahora si quieres empezamos a hablar de ello en esa etapa, va a montar el que en aquel momento fue el espectáculo más importante de la historia del teatro español del siglo XX, quizá antes, porque cambió completamente. Yo creo que en el teatro español se puede hablar de antes y después del estreno de Marat-Sade, que fue el 2 de octubre de 1968. Y con una vida muy corta. En el teatro español, 3 únicos días. La censura lo autorizó, nunca se había estrenado en Londres, dirigido por Peter Brook, con la Royal Shakespeare, había sido un acontecimiento mundial, era el texto de teatro político y revolucionario más importante que en aquel momento se había hecho, todo el mundo hablaba de él y demás, pero en España en aquel momento todos pensábamos que eso no lo veríamos nunca, que eso no se llegaría a hacer nunca. Pero el régimen estaba ya en una fase de congratularse y demás. Hablo del 68, Franco murió en el 75, el régimen estaba ya abriéndose un poquito, viendo lo que iba a venir, y Adolfo Marsillar consiguió convencer al Ministerio de Cultura para que le dieran una subvención, le dejaran estrenar en el Teatro Español, que era un teatro público, teatro dependiente del Ministerio de Cultura del franquismo, que ya es decir, y allí se estrenó Marat-Sade, pero eso sí, para 3 únicas noches.
Luego, parte del contrato con Adolfo Marsillac es que ese montaje que había pagado y sufragado en gran parte, supongo, o a medias, la compañía de Adolfo Marsillac y el Ministerio de Cultura, se lo quedó Adolfo Marsillac, y al cabo de una semana de esas 3 funciones en Madrid, el espectáculo fue a Barcelona, donde se estrenó comercialmente y tuvo una larga vida comercial que hubiera podido ser mucho más larga, porque fue un éxito de locura. La gente hacía cola, entonces no se compraba por internet, y entonces la gente hacía cola a las 4 y a las 5 de la mañana a la puerta del teatro para ser los primeros en la taquilla a las 10 cuando se abría para sacar entradas. Fue un fenómeno increíble. Pues Maratxade se fue a Barcelona luego, donde yo fui solo 15 días, me sustituyeron para volver a la escuela para empezar segundo curso y no perder curso, pero se estuvo representando hasta enero del año siguiente, cuando Franco decretó un estado de excepción con motivo de no sé qué altercados, y Peter Weiss, el autor, prohibió la función. Prohibió que la función se representara en un país que estaba en estado de excepción. Y ahí terminó la vida de ese Maratxade súper maravilloso. Pues como has dicho tú, tuve la suerte inmensa de estar al principio de mi carrera en aquel montaje que cambió no solo a todos los niveles de espectadores y demás, y a nivel de concepto, de puesta en escena y de teatro revolucionario, sino a nivel de los actores, de preparación de los actores. Yo creo que era la primera vez, el primer espectáculo en el que veía un grupo de actores que cantaban, bailaban y que estuvieron varios meses preparándose para ello, y fue, creo, la primera escenografía que nos dejó a todos absolutamente alucinados, de Paco Nieva, con una inmensa vaca de 4 metros de altura que se abría por la mitad y se abría y soltaba todas las tripas en escena. Era una cosa, y con más de 40 y tantos actores en el escenario, ¿no? No sé. Bueno, creo que hablo demasiado. No, vas a venir. Y luego, prácticamente también enlazas tu trayectoria, o sea, tus estudios en la RESAT, con empezar a trabajar con José Luis Alonso en el Teatro Nacional María Guerrero, que es el antecedente del Centro Dramático Nacional. Claro. Y ahí tú afirmas que el trabajo con José Luis Alonso es como, llegas a afirmar como que cada ensayo es una lección magistral, ¿no? Entonces también es una persona que creo que merece la pena poder reivindicar en esta mañana, ¿no? Debo decir antes que hay una cosa que a mí, desde mi edad y desde mi trayectoria, hay cosas de la ignorancia de este país que me molestan muchísimo. Yo creo que José Luis Alonso ha sido el más grande director que ha habido nunca en este país. En cualquier caso, el más grande director de actores y el primero de este país, el primer director como tal, y director de escena, importantísimo, pero sobre todo director de actores, con una sensibilidad exquisita, y que además, como responsable que fue del Teatro Nacional María Guerrero, que entonces era el único teatro nacional que había. El teatro español era también teatro nacional, pero no tenía una programación propia ni un director concreto, y José Luis hizo un repertorio maravilloso, dio a conocer en los años del franquismo, se hacía sus trampas para dar a conocer textos que eran imprescindibles para todo el mundo. Y, José Luis Alonso, hablo de la injusticia, está muy olvidado. Por cierto, este año es también el centenario de José Luis Alonso. Yo tuve que recordárselo, me llamaron hace unos días para unas entrevistas en televisión, para un reportaje que están preparando para celebrar el centenario de Paco Nieva, que me parece maravilloso, pero les dije, pero también es el centenario de José Luis Alonso, y algunos no lo sabían. Y José Luis Alonso ha sido el director de teatro que más ha marcado este país, el teatro de este país. Y cuando yo en alguna entrevista en los últimos tiempos menciono que yo considero que mi auténtica escuela, con todo el respeto a la RESAT, pero fue precisamente cuando salí de la RESAT y entré en el María Guerrero y estuve 3 temporadas enteras trabajando en el María Guerrero, todos los días, esa es la auténtica escuela profesional. Y el director era José Luis Alonso. El 99% de los periodistas publican José María Pou, alumno de José Luis Alonso de Santos. Y yo me quedo siempre como muy alucinado, y antes perdía llamando corriendo a las redacciones, oye, no, por favor, José Luis Alonso de Santos es un autor y un director muy respetable del teatro contemporáneo, pero yo me refiero a un señor que también se llamaba José Luis Alonso, pero que era ese señor que estuvo durante un montón de años dirigiendo teatros y demás.
nadie le conocía en el mundo y siguen sin conocerle, creo yo. O sea que eso es un algo que debemos anotarnos en lo malo de nuestro oficio, ¿no? Y terminé en la Escuela de Arte Dramático. Mi examen final fue en junio de 1970. En los exámenes finales, yo no sé si ahora seguís manteniendo ese método o no, pero los exámenes finales de la Escuela de Dramático entonces eran auténticos acontecimientos, cada acto. La verdad es que en mi promoción, que habíamos entrado, y ahora le preguntaba cuántos alumnos sois ahí cuando he visto el bullicio del vestíbulo, dice 300 y pico, ¿no? 328. En aquella época en la Escuela de Dramático, entre todos éramos 60, 70, creo, como mucho, 60 y 70 repartidos en 3 cursos distintos y en varios. Entonces era una cosa muy, muy familiar, lógicamente. Y debo decir que en mi curso, si en primer curso éramos unos 20 y algo, no éramos más, al tercer curso de los exámenes finales llegamos únicamente 5. Esa era la media habitual, la gente iba desertando, sobre todo había grandes deserciones entre primero y segundo, la gente se desanimaba o demás. Total, que al final de carrera llegábamos solo 5, fue el caso de mi promoción. Y los exámenes consistían en que cada alumno tenía que hacer, con vestuario, con escenografía, eran como grandes acontecimientos, una escena de teatro clásico, otra escena de teatro contemporáneo y una escena de teatro del absurdo, lo más moderno y lo más último que hubiera en aquel momento. Yo recuerdo que me examiné con una escena de Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina, con una escena de En la red, una obra de Alfonso Sastre, que en aquel momento era un autor muy, muy venerado, y en cuanto a teatro así del absurdo y más moderno de última hora, con una escena de una función que si no la conocéis os la recomiendo, supongo que habrá aguantado el paso del tiempo, de un autor cubano que se llamaba José Triana y la función se llamaba La Noche de los Asesinos, una función que se representó en aquel momento mucho en todo el mundo, de 3 chicos jóvenes y el mundo de la revolución y demás. Y hice mis escenas, se convocaba gente de la profesión, era abierto al público, los exámenes, se llenaba el teatro de la escuela, en la 4ª planta del Teatro Real, y al terminar el día de mi examen, al terminar yo mis escenas ya y liberado y relajado y descansado, estaba cambiándome de vestuario y demás en la 3ª planta, en las aulas donde dábamos expresión corporal y demás. Me acababa de salir de la ducha, creo que iba envuelto en una toalla o algo así, todavía llamaron a la puerta, abrí y asoma la cabeza, una cabecita como de pajarito, que era porque era un bajito y demás, José Luis Alonso, perdona, era muy tímido, decía, mira, perdona José María que te moleste, pero es que acabo de ver tu examen, coño, era don José Luis Alonso, el mayor director que podía haber nunca, acabo de ver tu examen, me gustaría hablar contigo, ¿a ti te importaría? ¿Podrías mañana pasarte por mi despacho en el Teatro María Guerrero? Joder, digo todo eso y ahora estoy diciendo, joder, si podría, claro que podría, perdiendo el culo, con perdón, pero no es verdad, en el sentido de que yo ya tenía hechas las maletas para volver a Barcelona. Y seguí trabajando en la radio, donde ya tenía más o menos una plaza guardada y demás. Pero dije, bueno, en cualquier caso, esa oportunidad no hay que perderla. Y a la mañana siguiente, a las 11 de la mañana, yo estaba en el Teatro María Guerrero, exactamente igual que está hoy, José Luis Alonso en su despacho, y me dijo, mira, en octubre vamos a reabrir el teatro, porque el teatro había estado 2 años cerrado por obras, el María Guerrero, vamos a reabrir por fin el teatro y lo vamos a reabrir con un acontecimiento que es la primera puesta en escena en este país de Romance de Lobos de Valle Inclán. Y me dice, creo, por lo que te vi ayer, que podría ser uno de los hijos, el hijo más pequeño, el jovencito de los 5 hijos y demás. O sea que si tú quieres, bueno, pues que me gustaría contratarte. Alucinado yo y demás, y bueno, y salí de aquel despacho, pues, lógicamente, diciendo que sí, con el texto de Romance de Lobos, que iba a empezar a ensayarse 3 meses después, en septiembre. Luego, y me fui a Barcelona, a mi casa, sabiendo que volvería a Madrid, y ya a los de la radio que me estaban esperando les dije que se olvidaran de mí, que yo me volvía a Madrid a hacer teatro. Así empezó mi carrera. Luego eso se torció, porque cuando llegué en septiembre, y ahí también aprendí ya la primera lección de lo que es este oficio, que
que siguen pasando esas cosas y hay que seguir aprendiendo esa lección. Cuando yo llegué en el mes de septiembre con mi papel, me parece que se llamaba Don Marianito, el personaje que yo hacía, uno de los hijos, yo era el más pequeño y demás, ya sabido y demás, y para empezar los ensayos, al segundo, 2 días antes de que empezaran los ensayos, ya estaba en Madrid y me llaman del Teatro María Guerrero, de administración, para decirme que vaya, que tienen que hablar conmigo, y me acerco y me dicen, hay cambios, ha habido variaciones, no vas a hacer Don Marianito, no vas a hacer el papel que te asignó José Luis Alonso, vas a hacer un marinero, un mendigo, vas a hacer 3 o 4 papeles del coro en general. Lógicamente se produjo una cierta desilusión, ¿no? Tampoco es que Don Marianito tuviera más de 10 frases o 12, pero bueno, yo creo que salí ganando porque tenía muchas más frases y más presencia haciendo un mendigo, un marinero y no sé qué. Y me dijeron cosas del ministerio. Había un actor que tenía enchufe en el ministerio y alguien dijo, a este actor hay que meterle allí en un papel importante, y como era un galán, guaperas y demás, pues se llevó el Don Marianito y demás. Y no pasó nada, no pasó nada. Ni siquiera me afectó a mí gravemente, pero esas son de esas cosas que pasan en este oficio. Entré en el María Guerrero, debuté con Romance de Lobos, y a continuación estuve 3 temporadas enteras haciendo Romance de Lobos, El Círculo, de un repertorio fantástico que solo se podía hacer en un teatro nacional, El Círculo de Tiza Caucasiano de Brecht, que fue una conmoción en este país, todavía estábamos en el franquismo, luego Las Tres Hermanas de Chekhov, Dulcinea de Gastón Batí, el estreno de una adaptación de la novela de Pérez Galdós, Misericordia, que también fue un éxito brutal. Y viví 3 años y medio prácticamente en el María Guerrero haciendo teatro a diario, ensayando a diario en una compañía de un promedio de 40 y pico de actores, donde había, sobre todo lo más importante, varias generaciones de actores. Había actores que ya en aquel momento llevaban 50 años de teatro y ya habían empezado como cómicos de la legua, y había otros pues más modernos y más jóvenes y demás. Y allí aprendí de todos algo, sobre todo porque yo ahora lo cuento mucho cuando y veo los ojos alucinados de los jóvenes. En alguna compañía coincido con actores jóvenes y me preguntan mucho y demás, y se lo cuento y no se lo creen. Algunos llegan a decirme que eso es imposible, que no se puede vivir así. Y lo cuento como anécdota también. No como anécdota, no, como conocimiento profundo de lo que era este oficio antes. Digo antes y estoy hablando del año 70 al 75 en que murió Franco y que se produjo la primera huelga de actores que cambió también todo el funcionamiento del mundo de los actores. O sea, hace que 50 años, sí, hace 50 años más o menos. Pues en aquella época yo estaba en el Teatro María Guerrero y conmigo toda la compañía, 40 actores, y en todos los teatros de Madrid, muchos más de los que hay ahora, en todos, se hacía lo mismo, exactamente el mismo régimen. Se hacían 14 funciones a la semana. No se descansaba ni un solo día. Cada día se hacían 2 funciones. Y además se hacían 2 funciones en unos horarios criminales que yo ahora no entiendo cómo la sociedad española en aquella época, y yo formaba parte de la ciudadanía española, podíamos vivir de esta manera. Se hacía una función a las 6:15 de la tarde, la de la tarde era a las 6:15 de la tarde, y la de la noche era a las 10:45 de la noche, 11 menos cuarto de la noche, que terminaba pasadas la 1:30 de la mañana. Y la gente iba al teatro y estaban llenos los teatros y funcionaban más la función de noche también como la de la tarde. Cambiaba eso también incluso la forma de vida de los actores, porque entre función y función te quedaban casi 3 horas. La mayoría de los actores se iban a su casa a cenar y volvían al teatro para hacer la función. O, que es lo que ocurría en el María Guerrero, más a menudo, la gente se quedaba a cenar comunitariamente allí en el teatro, en lo que podría ser la Green Room que tienen los ingleses y demás, el sitio donde se reúnen todos los actores antes de la función, y allí se hacían cenas colectivas, con lo cual aumentaba el trato familiar entre los actores. Y no solamente eso, sino que yo soy consciente, absolutamente estoy seguro, de que muchos espectáculos y muchas interpretaciones mejoraban durante esas cenas, durante esas reuniones. Se hablaba de todo, se hablaba de cómo había sido la función de tarde, de cómo había hecho tú esa escena que hoy no se
qué, sería mejor que esta noche probaras otra cosa, y aquello era una auténtica escuela, esas cenas entre función y función. El motivo, por supuesto, hay que condenarlo, porque el motivo era hacer 2 funciones cada día, y eso es algo que no... Pero así fue, 2 funciones diarias, 14 funciones a la semana, y no solamente eso, sino que entrábamos a ensayar, porque se estrenaba una función en el Teatro Nacional María Guerrero, estaba toda la programación hecha para la temporada, se estrenaba una función, y al día siguiente, sin parar, al día siguiente, a las 3 de la tarde, se leía ya la siguiente función, se hacía la lectura y el reparto de la siguiente función, y a los 2 días se empezaba a ensayar la siguiente función, se cambiaba de función cada 3 meses. Y eso significa que entrabas cada día en el teatro a las 3 de la tarde para ensayar de 3 a 6 de la tarde, a las 6 de la tarde te subías al camerino para vestirte rápido para la función de las 6:15, cenabas luego y hacías la función de las 11:45, con lo cual habías entrado en el teatro a las 3 de la tarde y salías a la 1:30 de la mañana. Con la salvedad, si te salvabas, de que aún había otra modalidad de ensayo que se llamaba, eufemísticamente, ensayo suplicado. Se llamaba suplicado, que consistía en que el director te suplicaba, entendía que tú no tenías obligación laboral, pero te suplicaba si podías quedarte un ratito después de la función de noche para perfilar algo de lo del ensayo de la tarde. Excuso decirte que todos los días había ensayo suplicado, ¿no? y que siempre había algún grupo de actores que tenía que quedarse a alguna escena, con lo cual se salía del teatro a las 3 y pico de la mañana. Ese era el régimen de trabajo en el que nos curtimos muchísimos, y por eso digo yo que mi auténtica escuela de lo que es el oficio, la profesión y demás estuvo en el Teatro María Guerrero, donde por supuesto pude aplicar, y no habría sido lo mismo mi estancia en el María Guerrero si no hubiera pasado por la Escuela de Arte Dramático, en aquella época donde en España empezaba a hablarse, los actores empezaban a hablar de Stanislavski, de Brecht, de Grotowski, de esas cosas que eran como cosas rarísimas, y todos íbamos cargados de libros con una empanada mental, aprendiéndonos todo aquello. Y además los actores en la escuela, en aquella época, nos dividíamos en bandos, pero de enfrentamiento furibundo, casi como Real Madrid y Atleti, o como Real Madrid y Barça, entre stanislavskianos y brechtianos. Realmente furibundos, y discutíamos en los pasillos una barbaridad, y nos tirábamos, el actor se prepara y a pequeño organón a la cabeza los unos a los otros. Por cierto... ¿Tú cuál eras? ¿Tú de cuáles eras? ¿Tú de cuáles eras? Yo era stanislavskiano, sí, hasta que me desencanté, me desencanté completamente, totalmente me desencanté. Bueno, aquí fíjate, ahora podríamos entrar a discutir algo que daría para meses y demás, que es Stanislavski, no hace falta que hablemos de ello, está en la mente de todos, pero yo creo que uno de los... A ver si me pega alguien aquí en la escuela del teatro, no puedo decir. Yo creo que uno de los peores inventos o teorías que ha habido nunca en el teatro ha sido, que todavía alguien lo menciona por ahí, ese famoso invento de la cuarta pared. Ese famoso invento de que hay una pared que separa a los espectadores y tal, me parece el peor invento del mundo, me parece lo más nefasto en el teatro. Pero ¿cómo coño puede haber una pared entre nosotros y los espectadores si la única razón de ser de nuestro trabajo es enviarles a los espectadores lo que estamos contando? ¿Cómo puede ser que alguien diga que tiene que haber una pared entre nosotros? Eso es fomentar las pajas mentales, no es otra cosa. Yo ya desde el principio tenía claro que había que derribar esa cuarta pared, y ahí fue donde yo abandoné Stanislavski ya para siempre, para nunca más. Yo creo, si algo he aprendido en los 50 y pico años de carrera, es que la obligación del actor es salir a contar una historia y contársela y dirigirla directamente a los espectadores que aquel día están allí a 1 metro, a 10 metros o a 20 metros. Y ese es el único propósito, dirigírsela a ellos y trabajar para ellos, con toda la verdad del mundo, con todo del mundo, sin trampas, cartón en absoluto, pero con el objetivo de ellos, no con el objetivo de ser felices nosotros, como en aquella época se hacía, no soy, qué feliz, qué bien lo he hecho hoy, qué coño, si no se han enterado de nada, si no, ni te han oído siquiera, y eso
Por suerte ya no pasa, pero en aquella época había una enorme empanada mental al respecto. Y esa, por suerte, esa empanada mental fue desapareciendo, se fue abriendo cuando uno entra en el mundo profesional y empieza a ver que las armas que ha aprendido en la escuela y en los libros le sirven, pero que el ejercicio de cada día de la función y el contacto diario con el público te da otra cosa, y es allí donde te fabricas, donde naces y donde creces. No quisiera romper tu esquema. No, mira, fíjate lo callado que estoy, me parece maravilloso estar tan callado. ¿Llevo una hora hablando? Sí. No sabemos cuál. A mí me gustaría... Tú quieras. Me gustaría porque que entraras como en otra parte de tu extensísima carrera y tu extensísima trayectoria, y porque también afirmas que digamos, tenemos como las tres patas de tu formación, sería la RESAD, sería tu entrenamiento en el Teatro María Guerrero, y luego hablas de una tercera pata, que es, tú debutas en la televisión haciendo Las Meninas de Güero Vallejo, con el Rodero haciendo de Velázquez, y a partir de ahí empiezas una carrera también en audiovisual absolutamente fantástica. Y en aquella época. ¿Sabes? En aquella época con mucho también, ¿no? con mucho tute, y luego tienes, no sé, más de 50 películas, series de todo tipo. Luego, si quieres, hablamos de policías, que es donde nos trabajamos juntos. Es verdad. Pero, o sea, que quiere decir que ahí hay otra parte muy importante de tu trayectoria, ¿no? Y hay una parte que me alegra que me haga usted esta pregunta, porque mencionas una etapa que también fue otra escuela importante, no solo para mí, sino para todos los actores de este país, que fue la etapa primera de televisión, la de Estudio 1, en blanco y negro, todavía en la televisión en blanco y negro. Por increíble que pueda parecer visto desde hoy, parece mentira, hay gente que puede llegar a no creérselo. En aquella época de la televisión, y te estoy hablando, bueno, pues del 70 al 75 más o menos, todavía un poco más, pero en la televisión la gente en su casa veía la televisión en blanco y negro, y en lugar de ver, pues yo qué sé, esas cosas que se hacen ahora, Supervivientes, Islas del Deseo, cosas de esas, la gente veía Edipo de Sófocles, 6 personajes en busca de autor de Pirandello, El prime time. ese momento era eso. La muerte de un viajante de Arthur Miller, veía todo lo mejor del repertorio universal, hecho de maravilla, con unos actores sensacionales. Cada noche había un espacio, uno se llamaba Estudio 1, que era como el Estrella, que era el más largo, donde se hacían las superproducciones y los títulos más importantes, pero luego otro día había un espacio que se titulaba Ficciones, pero también se hacía una obra de teatro. Era increíble, y a la mañana siguiente, en este país, en todos los lugares de trabajo, en todas las oficinas y demás, cuando se comentaba, como hoy en día, la televisión del día anterior que habías visto en casa, la gente hablaba. Había visto La muerte de un viajante, había visto cosas de Pirandello, había visto el repertorio universal de los mejores actores de teatro, con autores. Compara eso con la televisión actual, y muchas cosas. Por suerte, gracias a las plataformas, ahora esto ha cambiado mucho, pero esto es lo que pasaba entonces. Y para los actores fue una escuela increíble, porque cada semana, o cada 2 semanas, te tocaba hacer en televisión, y trabajaba muchísima gente, casi todo el mundo, porque se necesitaba mucha gente, tocaba hacer en televisión un texto importante. Cosa que, y además con mucha frecuencia. En el teatro no podías cada 2 semanas cambiar de una función y un personaje, pero trabajando en Estudio 1 sí. Además se ensayaba muy rápidamente, se ensayaban hasta 6-7 horas diarias, porque se ensayaba solo en 2 semanas y había que entrar a grabar, y se grababa en 7 u 8 días cada Estudio 1, y salías de allí dominando tu oficio de actor, porque te exigía una capacidad de tener la herramienta. Era como ir, en aquella época, hacer Estudio 1, trabajar en televisión española, era el equivalente de ir hoy en día al gimnasio cada día a las 8 de la mañana. Era hacer barra, hacer ejercicios, hacer máquinas, ponerse en forma, tener eso claro, rápido y demás. Fue algo increíble. Sí es verdad que se pagó con la salud
de muchos actores. Yo vi caer a muchos actores ahí con problemas de salud y salimos indemnes. Hombre, la mayoría, tampoco es que fuera una plaga, pero en el sentido de que si os he dicho que hacíamos 2 funciones diarias sin día de descanso, estoy hablando de la misma época. Quiere decir que el actor que tenía la suerte, y éramos la mayoría, no había tanto paro como ahora, ni mucho menos, entre otras cosas porque era una profesión, un colectivo mucho más reducido. No había tanta gente que quería ser actor entonces. Todavía, yo hablo de hace solo 50 años, ser actor era una cosa de gente rara y demás, o sea que no es como ahora que todo el mundo quiere ser actor y por eso hay 300 y pico de alumnos y 500 en todas las escuelas y todo. Entonces era una cosa de casi marginal. Pero imaginaros levantarse a las 5:30 o 6 de la mañana para estar en maquillaje en Prado del Rey a las 7 de la mañana, para estar ya delante de la cámara. Tú llegaste a conocer eso, quizás, para llegar a estar delante de la cámara, se abrían las cámaras en plató a las 8 de la mañana y estar grabando hasta las 5:30 de la tarde, en las que los actores estábamos en complicidad con los técnicos de cámara que nos ayudaban, porque normalmente los realizadores hubieran estado grabando hasta las 10 de la noche y como los actores, a las 4 de la tarde los actores empezábamos ya a ponernos nerviosísimos porque sabíamos que a las 6:15 o a las 7, ya en algunos teatros, había que empezar la función de tarde y todos trabajábamos en el teatro al mismo tiempo. Y había que llegar de Prado del Rey al centro de Madrid con un problema de tráfico enorme. Y las cámaras nos ayudaban y de repente cuando ellos veían que era las 5:30, decían, hoy esta cámara no funciona, no se puede grabar con esta cámara se ha bloqueado. Entonces nos ayudaban, estábamos en complicidad con algunos de ellos. Pero bueno, esa cantidad enorme de trabajo a varias generaciones de actores en esa época, yo creo que nos ayudó muchísimo en nuestras capacidades, en nuestra manera de hacer. Eso sí, a base de dejarse la piel y trabajar 20 horas sobre 24. No sé si es deseable, creo que no, pero bueno, yo soy de esa generación. Y a la hora de hacer, ¿qué diferencias, si las encuentras, estableces entre trabajar en el teatro, trabajar delante de la cámara? Delante de la cámara también hay distintas maneras de trabajar, ¿no? Una película hasta una serie más cañera, ¿no? Pero tú, digamos, tus herramientas consideras que son las mismas. ¿Hay algo que puedas reflexionar acerca de la diferencia de enfrentarte a un medio u otro? Sí, efectivamente hay una diferencia brutal y la mayor diferencia de todas es la tópica y típica. En el teatro tienes que llegar hasta la última fila del gallinero y en la televisión y en el cine tienes la cámara aquí y estás en un primer plano y no tienes que hacer un esfuerzo de tipo técnico. Yo creo que hay en primer lugar, una diferencia brutal de tipo técnico que consiste que el actor de teatro tiene que tener unas capacidades y una voz lo suficientemente preparada como para, sin gritar o sin que se note que grite y pareciendo natural, su voz llegue al... Pero eso es del teatro ya desde el teatro de los antiguos griegos, ¿no? Y por eso nació la máscara y todas esas cosas. Pero diferencia fundamental en cuanto al trabajo de actor, sí, por supuesto que la hay. Y yo puedo hablar de mi método y lo que yo me he ido fabricando y lo que a mí me sirve. Yo creo... Y eso sí que lo tengo, estoy absolutamente convencido, lo tengo como religión mía y como precepto de vida. Yo como actor puedo decir que solo me siento absolutamente responsable de lo que yo he hecho en el teatro y encima de un escenario. Yo no me siento responsable en absoluto de lo que he hecho en televisión y en cine delante de una cámara. ¿Por qué? Porque el único dueño total y absoluto de mi trabajo es cuando yo estoy en el escenario. Ahí mando yo, ahí no manda nadie más. Y si yo me meto un dedo en la nariz o me rasco el culo, eso tiene un valor para el público. Eso le llega al público y forma parte de mi composición del personaje. Y yo en el escenario, digo yo, pero puedo decir cualquier actor, yo en el escenario me hago mis primeros planos, me hago mis travelings, me lo hago todo yo solo en el escenario, con mis compañeros, por descontado, pero soy absolutamente responsable de mi trabajo. Sé que todo lo que estoy haciendo en el escenario le llega al público directamente de mí, sin intermediarios, en el momento de la representación. Por supuesto que ahí cabría matizar, atención,
Tú en un escenario no puedes hacer lo que te dé la gana, tú estás sometido a un concepto de dirección, a un montaje, por supuesto. Hablo una vez, porque en definitiva un montaje escénico no es más que un contrato entre el actor y el director. Llegamos a un acuerdo de que esa historia la vamos a contar de esa manera. Yo creo que dirigir teatro es una de las cosas más fáciles del mundo, con mucho respeto a los directores de teatro. Sí, a ver, puede que esté poniéndole literatura a la cosa, pero ya con muchos años. A ver, dirigir teatro no es más que elegir una historia que tú quieres contar y decidir de qué manera quieres contarla. Y luego convencer a los demás colaboradores, actores, escenógrafo y demás, que esa manera que tú has elegido para contar la historia es la mejor, por supuesto. Tienes que convencerles. Y ellos, si les convences y están de acuerdo contigo, entre todos se firma un contrato tácito, es decir, pues muy bien, pues vamos a contar esa historia por ese camino, con ese punto de vista del director. Yo creo que eso es dirigir teatro, no otra cosa. Y si creo que dirigir teatro es eso, si creo que dirigir teatro es elegir una historia y contarla a tu manera, como tú decides que quieres contarla, destacando unos matices, ocultando otros, dándole un ritmo, otro o demás, pues en definitiva, cuando digo no es tan difícil, eso es lo que vienen haciendo las abuelas desde hace millones de años, cuando por la noche le cuentan el cuento de Caperucita Roja a sus nietos para que se duerma. Cada abuela decide por la noche elegir un cuento y cada abuela del mundo lo cuenta a su manera, con su ritmo especial, para que el niño se duerma antes o no se duerma más tarde, y exagera unos momentos y le pone unos colores a unas frases y otras a otras. En definitiva, pues tampoco hay que decir el imperio de los directores de escena. Yo como actor, siempre cuando les cuento eso les desarmo y se me cabrean. No deja de ser, pero bueno, mucho de ello hay de verdad, ¿no? ¿Y a qué viene eso? Con lo de la tele. Con la tele. Ah, lo de la tele, claro. Entonces, yo creo que la única, que el teatro es el único sitio donde un actor se puede sentir absolutamente responsable de su trabajo. Seguramente Paul Newman, James Dean y demás no estarían de acuerdo conmigo, de acuerdo. Pero en cine y en televisión, y es tan elemental que casi da apuro razonarlo. En cine y en televisión tú te pones delante de la cámara como ahora, y ahora con lo que está grabando esta cámara, cualquiera de vosotros, el responsable que sea mañana o demás, si decide colgar eso, pues lo va a editar y va a decir, bueno, esto es demasiado largo, corto aquí, corto allá y demás. Y en el cine y en la televisión te encuentras con que tú haces ruedas, bueno, en la televisión sabemos que hay que rodar con una premura, que también es una gimnasia fantástica para el actor, el tener esa premura y esa capacidad cada día de estar con la herramienta afiladísima al máximo porque no puedes perder tiempo, y eso es bueno, también sirve para el teatro. Pero bueno, en el cine y en la televisión tú ruedas una secuencia, la vas a repetir 3 o 4 veces casi siempre, no por culpa tuya, sino por problemas técnicos, la luz no sé qué, el traveling no ha funcionado, hay que repetir, no sé qué, y de repente sucede esa cosa que a mí me ha pasado varias veces, y os habrá pasado, y os pasará si no, porque sigue pasando, que haces 3, 4 tomas de una secuencia y tú estás absolutamente convencido, orgulloso de que una de ellas es la ideal, aquella en la que tú has estado acertado, es la mejor y es la que tú quieres que le llegue al público, pero el director no opina lo mismo que tú, o aquella toma tiene un pequeñísimo defecto de luz, un pequeñísimo temblor de cámara, y lo que verá el público no es lo que tú quieres que vea, porque estás convencido y siempre tienes razón de que es lo mejor que tú has hecho. Verá lo que el director quiera, o muchas veces ni siquiera lo que quiere el director, lo que quiere el montador o el editor, y que de repente decide que pues eso, que hay que quitarle 3 segundos a ese final de frase porque la pausa es demasiado larga, con lo cual te cambia absolutamente el trabajo tuyo. Un actor no es responsable en absoluto del resultado final de su trabajo que le llega al público en cine y en televisión. Con todo eso que digo, pues estoy diciendo también que la responsabilidad, cuando la aceptas y ves que también es aceptada por el resto, es enormemente gratificante. Por lo tanto, para mí es mucho más gratificante estar en un escenario y ver
que le llega al destinatario todo lo que yo estoy haciendo o enviando, que hacer cine y televisión por mucho éxito y mucha popularidad y mucho más dinero, que también es gratificante, hombre, claro, somos humanos y te gusta que te hagan buenas críticas y tener éxito y demás, pero como lo del teatro, absolutamente nada. Es una religión total, sobre todo para el actor, para ese sentido de, señores, yo soy dueño total y absoluto de mi trabajo, y lo soy solo en el escenario. Parece que he dicho algo. Esto no es la Biblia, ni es... se puede discutir todo. Y esa es la diferencia entre... Bueno, luego hay un... Sé que me preguntabas por la diferencia de método de trabajo. Yo tengo una diferencia clarísima. Primero, las cosas de televisión, ahora ya no tanto. Bueno, quizá porque yo no hago ya televisión. Yo me niego a hacer televisión hace muchísimos años porque decidí que levantarse a las 4 de la mañana ya no me compensaba. No me compensaba en absoluto, sobre todo levantarse a las 4 de la mañana para estar todo el día tenso corriendo porque hay que hacer 20 secuencias cada día, porque se trabaja así y demás, que ya había hecho mucho y que si no es algo muy especial, que sigo haciendo colaboraciones, pero muy especiales, y pongo siempre como condición que no ruedo antes de las 3 de la tarde. Pero eso solo, atención, eso solo se consigue con los años. Que no se le ocurra pedir eso hoy en día porque te echan a la primera, vamos, te echan a la primera. Se consigue con los años, son pequeñas medallas. Y la televisión es cuestión de aprendérselo sabiendo que vas a tener que olvidarlo al día siguiente, que te tiene que durar aquí solo 24 horas y a veces menos, ¿no? Una mañana, ¿no? Y lo llevas ahí justito, y sabes cómo. Y el cine tampoco es que tengas más tiempo, pero sí es verdad que el producto de cine tiene más tiempo de preparación, tienes más tiempo, hay muchas charlas con el director previas al rodaje, te da mucho más tiempo a preparar el personaje y se hace todo con más calma, se cuida más al actor. En el cine, y hoy en día además que ya no existe la premura y la presión que existía hasta hace poco, antes del invento de lo digital, cuando la película se pagaba por metros, celuloide, y cuando estaba rodando y el director te decía: José María, tenemos que hacerlo todo en una única toma porque no me quedan más metros de película, o sea, no me dan ni un solo metro de película, y los productores llegaban a un rodaje y decían, se acabó el rodaje, y el director decía, pero que me faltan por rodar 3 secuencias, y decía, da igual, no hay más metros de película, porque cada metro de película costaba una pasta, ¿no? Ahora eso también ha cambiado por completo la forma de trabajar del cine, y para el actor también. Ahora, como no cuesta nada la película, como es digital, se pueden hacer. Yo creo que eso ha venido a la larga a perjudicarnos, perdonadme. Una experiencia mía última en el cine decía, joder, estoy hasta los cojones, pero los directores saben que ningún productor les va a decir cuántos metros de película estás gastando. Yo llegaba a hacer 20 y tantas tomas. A tomar por culo, con perdón. El director, vete a tu casa y haz las que quieras, no sé qué. Pero sí, los directores saben que allí nadie les va a poner límite y demás, y yo creo que con eso no consiguen nada. Eso lo hacen los directores que saben muy poco de actores. Los que saben cómo funciona un actor saben que después de 2 o 3 tomas difícilmente vas a hacer algo distinto. Pero en la preparación, que es a lo que voy y lo que puede servir un poco, hay una diferencia enorme, brutal, la preparación de un personaje para el teatro y para el cine. De momento la preparación para un personaje para el teatro empieza con mucha más antelación. Empieza por la lectura de un texto, y en esa lectura del texto ya está funcionando tu imaginación a un ritmo distinto de cuando lees el guión de cine, que estás leyendo el guión de cine y estás empezando a memorizarlo ya. En cambio, en el teatro lo lees con más calma, con una cierta calma, intentas impregnarte del argumento, de la historia y demás. Yo lo que hago a partir del momento en que sé que voy a hacer un personaje, estoy contratado, fecha de empezar ensayos y demás, es empezar una labor de investigación que a mí me funciona y que por otra parte yo creo que es fundamental. Yo intento rodearme durante todo el tiempo que tenga, normalmente en el proceso del teatro profesional que yo he vivido y tal, pues suele haber un tiempo desde que te dan el libro y firmas un contrato hasta que empiezan los ensayos. Suele pasar a veces hasta 2 meses o 1 mes y pico, depende, pues se plantean las cosas.
En todo ese tiempo yo empiezo automáticamente una labor de investigación brutal. Intento rodearme de todo, primero, lógicamente, si la hay, de toda la obra anterior o la obra completa del mismo autor, para intentar encontrar en otras obras del mismo autor un montón de datos que sirvan, que siempre los encuentras, porque los autores se repiten y tienen su mundo personal, que te sirvan, que hablen de tu personaje y de la historia esa. Primero, la investigación empieza en el círculo del propio autor. Luego, empiezo a buscar y leer y rodearme de toda aquella otra literatura que tiene algo que ver con el tema de la función, la época y demás. Si uno va a hacer un Chekhov, pues lógicamente uno empieza por leerse toda la literatura rusa contemporánea de Shakespeare y demás. Y eso, sin darte cuenta, te va impregnando, y entonces amplía el círculo y empiezo a lo que yo le llamo el círculo de la imagen. Y empiezo a visualizar pinturas, grabados y demás, con lo cual, sin darme cuenta, y luego las músicas son fundamentales. Yo me hago enseguida, corriendo, ya casi de los primeros pasos de preparación, una banda sonora de mi personaje. Elijo las músicas que escucharía ese personaje, más allá de las músicas que sonarían en un momento concreto, y si la función no tiene ninguna atadura con ninguna época, ningún momento histórico concreto, y es una función que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, da igual, yo fabrico una banda sonora. Si es la historia de una familia que transcurre en una casa determinada del Bronx neoyorquino, pues yo me invento y me fabrico la banda sonora que se escucha en esa casa, y esa banda sonora me acompaña siempre durante el estudio del guión y demás, se me hace familiar. Luego sí es verdad que al ser una decisión puramente mía, puede ocurrir, como me ha ocurrido, que llego el primer día de ensayo y el director piensa en una banda sonora totalmente contraria y no te sirve para nada, pero sí te sirve, siempre sirve. Con todo esto, música, imágenes, literatura, historia y demás, sin darme cuenta, he construido alrededor mío una burbuja enorme. Una burbuja gigantesca de 3 metros de diámetro, llena de cosas, llena de todo esto, como si hubiera tirado ahí dentro montones de cachivaches. Y yo me meto a vivir en esa burbuja de mi personaje y de mi función. Y eso es lo que hago yo en el teatro, y ahí me siento casi como si uno estuviera en una placenta. Te sientas de maravilla ahí dentro, sabes que lo tienes todo al alcance de la mano y demás. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que entonces llega el primer día de ensayo y tú vas dentro de tu burbuja, allí dentro, sabiendo que esa burbuja te la van a pinchar y vas a tener que sacar una mano para cogerle la mano a otro compañero en un momento determinado, para entre todos ir elaborándolo todo. Pero hay una cosa que a mí me da una confianza enorme, y he comprobado que eso es verdad y eso funciona. Cuando te encuentras en mitad de un ensayo, en mitad de una escena, a veces durante la misma representación, al cabo de unas representaciones, te encuentras con algún problema, alguna cosa y tal, vuelves inmediatamente a la burbuja como refugio y sabes que todo lo que hay ahí dentro de la burbuja está en función del personaje. Sirve para la función. Puedes coger cualquier cosa de la burbuja que tú confeccionaste porque sabes que eso te servirá, porque forma parte del mundo que tú has creado, que está íntimamente ligado y creado únicamente para esa función y para ese personaje. A mí eso me funciona de maravilla. Soy incapaz en el teatro de empezar a ensayar sin ir con la seguridad inmensa que me da la burbuja que me he fabricado, todo ese inmenso campo de materiales, que de manera inconsciente, no hace falta ir al ensayo cargado con 2 maletas de libros ni nada de eso, está ahí inconscientemente. Hoy en día además es tan fácil y demás. Eso es para mí la gran diferencia de preparar un personaje del teatro con el del cine o la televisión. Y luego, sí es verdad que en el cine, la televisión es otra cosa contraria. La televisión es distinto. La televisión es como una fábrica donde hay que ir al galope y procurar no caerte de un caballo que va al galope continuamente y tener la seguridad, conocer tu oficio al máximo para mantenerte al galope y que no te descabalguen. Y cumplir los horarios de cada día en las páginas, y es otra cosa. Pero en el cine, sí es verdad que el cine, que es más calmado y más pausado,
Lo que yo he aprendido en mi experiencia de cine, que en los últimos años consiste, por suerte también, insisto en lo de privilegiado, en escenas y personajes muy bonitos en algunas películas importantes. Una de las cosas, creo que más felices que me han pasado en mi vida ha sido que hace 2 años recibiera una llamada de Víctor Erice una mañana y diciéndome: oye, soy Víctor Erice, me gustaría hablar contigo. Hostia, es como aquel día de José Luis Alonso, Víctor Erice, yo casi de rodillas en mi casa. Y no, que por fin, después de 40 años voy a hacer una película y hay un personaje que desde que empecé a escribirlo ya me apareció tu imagen y pensé en ti. Te dicen eso y te conviertes en caca pura, vamos. Sí, pero perdóname que aquí ahora sí tiro de chuleta, pero es Víctor Erice y es Rodrigo Cortés y es Julio Medem y es Sorogoyen y es Mateo Gil, es Ventura Pons, es José Luis García, es Amenábar, es Saura, es Manuel Iborra, es Antonio Mercero, es Fernando Colombo, es Moncho Armendáriz, es Pedro Masó, es Pilar Miró, es Gonzalo Suárez, es Ricardo Franco. Sí. No, digo Víctor Erice porque será un rico y porque Víctor Erice es un mito. Como que un día de... Pero es que no, o sea, pero se supone que después de que le llaman a toda esa gente, le llaman director y aún así le ilusiona. Pero sí, es verdad, ¿no? Es curioso. He tenido la suerte. La palabra privilegio no me lo puedo quitar de la boca. Sería un hijo de puta si yo me quejara de este oficio, lo siento. Desde el principio, en verdad, yo no he hecho grandes películas, grandes protagonistas de películas, más allá de 2 o 3 con Ventura Pons. Hay una película de la que estoy absolutamente orgulloso. 2, una más que la otra, pero una es Amigo Amado, una película que hice con Ventura Pons hace un montón de años, basado en una obra de teatro de Vicente Jornet, precisamente, y luego otra película también con Ventura Pons, Barcelona Maga, con Núria Esper de pareja, basado también en una obra de teatro de Joshua Cunillé. Curiosamente, las 2 únicas películas que he hecho grandes, orgullosas, protagonista absoluto, de las que estoy muy contento, eran basadas en textos teatrales, que al final algo tiene, mi profesión sigue una línea bastante homogénea. Pero sí es verdad que he tenido la suerte de trabajar, yo creo que con los mejores directores, con Saura también, con Pilar Miró, con los mejores directores que ha habido en este país, de todas las generaciones últimas, Rodrigo Sorogoyen, todo, me han llamado, para hacer siempre unas secuencias especiales, un personaje especial, y todos me dicen lo mismo, lo cual es una cosa que humanamente te da mucha fuerza y mucha vitamina y te ayuda a seguir como persona confiando en ti mismo, porque casi todos te dicen es solo un par de secuencias, o es un personaje que solo tiene 4 o 5 días, y dicen, pero para mí esa secuencia es fundamental en la película, claro, y la he escrito ya pensando en ti. Y dices, hostia, con perdón, que mientras yo estoy haciendo 50.000 cosas por ahí y demás, hay alguien en su casa, no alguien, Rodrigo Sorogoyen o García en su momento, o lo que sea, que están escribiendo ya pensando en ti una secuencia. Bueno, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Y tú no eres consciente, no lo sabes. Eso es uno de los grandes milagros de nuestro oficio. Y yo estoy muy, muy contento de sacar en el cine. Ahora, insisto, déjame que hable de Víctor Erice, porque es lo último que he hecho, pero claro, Víctor Erice es el mito, ¿no? Sí, cuando esta película ha tenido cosas mixtas, hay gente que sigue diciendo que es la obra maestra del cine, y otra gente que ha dicho, ¡qué coñazo de película! Sí, es verdad que es una película contracorriente de lo que se hace ahora, pero es una película, no sé si la habéis visto, cuando Víctor me llamó y me entregó esa secuencia y me dijo una cosa de esas que, bueno, uno dice, pues qué bien, si he nacido para esto, qué felicidad. Me dice, mira, José María, esta secuencia de alguna manera nació ya en el guión que yo no pude rodar del Embrujo de Shanghái, que es una película que se quedó allí frustrada dice que luego hizo otro director, Trueba, exacto. Dice, pertenece de alguna manera al Embrujo de Shanghái, y la escribimos Juan Marsé y yo al unísono, más o menos. Y ya entonces, y eso hace como 17, 18 años, Juan Marsé me dijo, este personaje debería hacerlo José María Pou. Y yo sigo fiel a la memoria de Juan Marsé, porque también estoy convencido de eso. Y que esas cosas gratifican mucho. Y me dijo otra cosa, me dijo, si eso fuera una industria internacional con poder y demás, este personaje lo haría Orson Welles. Pero
aquí tienes que hacerlo tú. Bueno, también has hecho software. Claro, ya, también he hecho software. No, pero yo siempre he pensado, José María, que si tú hubieras sido un actor británico, pues serías ese tipo de actor que Hollywood se lleva para darle prestigio a sus superproducciones. Sí, que es de lo que viven los actores británicos. Claro, le habrías dado clase a Harry Potter, o habrías hecho un villano de James Bond, o qué sé yo, ¿sabes? Con eso es con lo que los actores, los grandes actores de teatro británicos se hacen millonarios, hacer pequeñas colaboraciones en los periodos de Hollywood. Hablando de actores británicos, permitidme también una confesión pública mía, a lo mejor no le interesa a nadie, pero yo creo que los mejores actores del mundo son los británicos, seguidos de los argentinos. En mi opinión muy particular, adoro los actores argentinos. Y de hecho tú te has dado el gusto de hacer a Shakespeare en inglés y en Inglaterra. Uno de mis mayores satisfacciones brutales es haber conseguido, que también te cae por casualidad, hacer Shakespeare en un espectáculo con actores de la Royal Shakespeare, en un espectáculo de la Royal Shakespeare dirigido por Calixto Vieito, con quien había hecho ya el Rey Lear, un espectáculo sobre escenas distintas de Shakespeare que se llamaba Forests, que era una selección de escenas de obras de Shakespeare que pasaban en los bosques, una escena del Sueño de Noche de Verano, otra de Macbeth y demás, reunidas todas. Y eso se hizo durante el Festival Mundial de Shakespeare durante el año de la Olimpiada en Londres, que creo que fue 2012 la Olimpiada de Londres. Y le encargaron a la Royal Shakespeare, le encargó a Calixto y Vieito ese montaje, y Calixto quiso contar conmigo, y allí que me fui a hacer Shakespeare en inglés con ellos, pero como Calixto es tan genio y tan así, fui yo, además con otra actriz catalana que era Roser Camí. Y allí fuimos como dos elementos extraños a meternos con actores importantísimos de la Royal Shakespeare. Estuvimos ensayando en Birmingham y allí en mitad de los ensayos Calixto Vieito es su mundo tan peculiar que de repente llevamos 2 semanas ensayando y Roser y yo practicando nuestro inglés para decir Shakespeare con los de la Royal Shakespeare al mismo nivel y demás, y de repente dijo, creo que aquí hay demasiada comodidad, vosotros ya tenéis un inglés demasiado bueno, creo que hay que hacer algo raro, hay que hacer algo para desestabilizar todo eso, porque Calixto es así, cuando una cosa sale bien dice, uy, hay que romperla, hay que no poder estar cómodos. Y entonces dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar que este fragmento, le dijo a un actor de la Royal Shakespeare importantísimo, este fragmento apréndetelo en catalán y tú lo vas a decir en catalán. Y tú también. Y a los actores ingleses les daba pequeños fragmentos en catalán. Y entonces el espectáculo resultó ser casi un mix entre catalán e inglés. Gustó muchísimo en Inglaterra esa mezcla y demás. Y fue una experiencia. Y luego hicimos una pequeña gira por Europa, también por España. Estuvimos aquí en el Teatro Valle Inclán de Madrid una semana y tuve la suerte inmensa de poder hacerlo en Londres, en el Barbican, durante unos días, y yo creo que en aquel momento sentí que había llegado mi plenitud. De hecho, de estar en Londres, salir de tu casa a las 4 de la tarde para poder ir a trabajar al Barbican de Londres con la Royal Shakespeare, haciendo Shakespeare en inglés, perdonadme, puede morirse. Si ya da igual, todo lo que venga da absolutamente igual. Y uno piensa, ¿por qué no?, que ese a lo mejor es lo que uno merece después de muchísimos años de trabajo. Además, qué coñazo, 1 hora y media hablando. Yo que pensaba decir, yo no pienso hablar de nada, solo contestar a lo que me preguntéis. ¿Estás cansado? No, bueno, sí. Sí me gusta, solamente, si quieres, no, seguimos. te preguntaría muchas más cosas. Hasta las 2 podemos seguir. Por vosotros también, era por mí. En mi casa toda la vida era, José María, pues qué bueno es. Siempre. Hay un momento, y lo hemos hablado antes de empezar, que yo sospechaba, no había hablado contigo, pero sospechaba que era un giro en tu carrera muy importante, o sea, un momento de inflexión muy importante, que es La cabra de Edward Albee. Porque yo veo que a partir de ahí, ese espectáculo lo produces, lo diriges, el texto lo traduces y lo versionas, y a partir de ahí además comienzas una carrera de director de escena también, ¿no? Que no me había planteado. Que no te habías planteado. Entonces, ese espectáculo que yo tuve la fortuna de ver, ese texto a mí me dejó completamente pegado, ¿no? Yo soy muy... Edward Albee me encanta, pero ese texto es que
me conmocionó. Y creo, bueno, por lo que me has contado, pues confirmo que es así, ¿no? Sí, ahí fui consciente de como eso que cuentan los evangelios o la Biblia, no sé qué es, lo de la caída del caballo de San Pablo. Eso a mí me cambió y me hizo descubrir un mundo nuevo completamente. Yo no sé si alguno de vosotros sabe de qué va La Cabra y cómo es la historia, o llegó a ver ese espectáculo o demás. La Cabra es una obra de Edward Albee, el gran autor de Quien teme a Virginia Woolf y La historia del zoo. Por cierto, ¿alguien hace escenas ahora en la escuela de dramático de la historia del zoo? Sí, de clase, sí que se hace, porque en mi época todos hacíamos historia del zoo para todas las prácticas de clase, todo el mundo hacía, o Peter o Jerry, todos hemos hecho la historia del zoo. Es el texto que creo que más se hace en todas las escuelas de dramático del mundo, ¿no? Bueno, pues Albee es el autor de La historia del zoo, pero luego de Quien teme a Virginia Woolf, lógicamente, y muchas otras cosas. Y yo leí hace, pues no sé cuándo estrené eso. 2005 es el... En 2005, claro, pues un año antes, en el 2004, yo leí que Edward Albee había escrito un último libro, que es una última función, que se iba a estrenar en Broadway, pero era un avance de prensa, con una historia muy rara y muy delicada, que era la historia de amor entre un hombre y una cabra. Y dije, coño, esto de entrada es diferente, y de entrada eso puede ser interesante, y de entrada puede ser tal. Y fui siguiendo desde aquí, a través de internet y demás, con los pocos medios que tenía entonces, fui siguiendo la vida de ese espectáculo a medida que va creciendo. Llegaban las primeras, ya se planificaban fechas de estreno, reparto y demás, en Broadway. Y noté, desde esa primera noticia noté que allí nacía un hilo en mí. Yo no sé por qué, fue una presunción, porque no había más que ese pequeño dato. Pero yo me sentí muy vinculado a eso, y que eso tenía mucho que ver conmigo, que eso me ligué a ello muchísimo. Fui creando una especie de cordón umbilical hasta que, por fin, llegan las noticias de que el día tal la función se estrena en Broadway. La estrenó este actor del flequillo rubio, Jeff Daniels. La estrenó con otra actriz maravillosa, una actriz morena, fantástica, que ha hecho algo de cine, que se llama Mercedes Ruehl, una actriz fantástica, y otros actores. Y entonces hay una fecha del primer preestreno, porque Broadway sabéis que tiene, y Londres también, Nueva York, tienen esa costumbre que aquí hemos adquirido, pero muy tímidamente y modestamente, de hacer preestrenos. Pero es que en Broadway y en Londres, aquí hacemos 3 o 4 días de preestrenos y ellos hacen hasta 2 meses. Y a veces hay funciones que han hecho 2 meses de preestrenos y no se han llegado a estrenar, porque han considerado, después de 2 meses de preestrenos, que no valía la pena estrenarla. Eso ha pasado, y hay libros que cuentan esas cosas. Y entonces yo me saqué una entrada, ya hice gestiones para conseguir una entrada para la primera representación de esa función, y me organicé un viaje a Nueva York de 24 horas únicamente para ver esa función. Era como una llamada de los dioses, como un extraño presentimiento, ¿no? Y me fui a Nueva York, a donde ya era muy habitual, había vivido una etapa en Nueva York y demás, y me fui a Nueva York solo con el único propósito de ver esa función. Mi avión llegaba a Nueva York a las 3:15 o 4 de la tarde, con el tiempo justo, si no pasaba nada, para ir del Kennedy al teatro sin pasar por el hotel. Había contratado una noche de hotel y vuelta a la mañana siguiente en un avión que salía a las 2:30 del mediodía de Kennedy, de vuelta para Barcelona. Y hago eso, fue todo bien perfectamente, y me siento en el teatro. Y empieza aquella función de la que yo no conocía más que lo que se había publicado poco y demás, del argumento, y aquella función a mí me transportó absolutamente. Me di cuenta de que aquello me estaba cambiando la vida, y que yo tenía que hacer aquello, que era todo lo que me quedaba de vida era para hacer aquello. De tal manera que yo salí del teatro y fui incapaz, lo contaba antes a José Luis, fui incapaz de acostarme. Yo me pasé toda la noche deambulando por las calles de Nueva York, feliz y contento, paseando por las calles de Nueva York, intentando que no se me olvidara lo que acababa de ver, o sea, luchando para que se me quedara grabado todo lo que acababa de ver, para que yo nunca en la vida olvidara lo que acababa de ver. Y me acuerdo, vamos,
como una película, parecía una película de esas de Scorsese, podía ser un Taxi Driver, en esos antros de las 4 de la mañana tomando café con gente rarísima en un sitio y salía de uno y me metía en otro y me metía hasta que, bueno, y esperando sobre todo porque tomé la decisión mientras veía la función de que eso, vamos, yo dejaría mi vida para hacer eso. Y con lo cual, como tenía mis contactos, ya sabía de qué iba ese mundo, lo primero que tenía que hacer era conseguir los derechos de esa función. Y sabía quién era el representante de Guadalby, que era la agencia William Morris, que estaba en Nueva York, en Union Square, y a las 8 de la mañana en punto yo estaba en la puerta de la agencia William Morris, allí como un pardillo. Se alucinaron cuando me vieron, porque tampoco era muy habitual, y que vengo porque quiero comprar los derechos de La Cabra, The Goat. La función en inglés se llama The Goat o Huisilvia. Quiero los derechos de The Goat para España. Me miraron como muy raro y me dijeron, bueno, no, nosotros no podemos, tiene usted que hacer la gestión a través de nuestro delegado en España. Decía, ya, pero yo no quiero que me la quite nadie, no quiero que me la quite nadie. ¿No pueden ustedes hacer desde aquí una llamada a su delegado en España para decirles que yo mañana estaré en España y qué tal? Insistí tanto que lo hicieron y demás. Y me fui al hotel a recoger la maleta que había dejado antes de ir al teatro, intacta, sin abrirla siquiera, y me fui al aeropuerto, pero volví a España convencido durante el vuelo de que aquello iba a cambiar mi vida absolutamente. Y me vine, lógicamente, aquí hice enseguida la gestión de los derechos, duraron la gestión como 2 semanas, pagué una cantidad importante de dólares, era una función que se acababa de estrenar, y entonces me mandaron el libro, porque los autores no son tontos, no te mandan el texto hasta que no has firmado el contrato. A veces hay suerte de que el texto se publica antes, pero en esos grandes éxitos no suele pasar. Y entonces cuando leí el texto, más lo que yo había leído, llegué a la conclusión de que yo quería, por primera vez en mi carrera, llevaba ya, esto fue en el 2005, pues llevaba ya cuántos años de teatro, 30 años de teatro, que yo quería que aquello le llegara al público única y exclusivamente a través de mí, a través de mis manos. Yo no quería que ahí metiera mano nadie. Yo pensé, si ahora llamo a un productor, y tenía productores dispuestos a hacerlo, si ahora se lo doy para que lo haga este productor, va a imponer su punto de vista. Si llamo a que la dirija otro director, va a su punto de vista. Y yo sé cómo es esta historia porque el impacto que me ha producido a mí es imposible que pueda reproducirlo nadie que no haya vivido ese impacto. Y ahí tomé la decisión de ser yo productor, traductor, adaptador, director e intérprete de la función. Con lo cual también me permití, pensé, ha llegado el momento, y yo creo que para un actor es una aventura que en algún momento, ahora ya por suerte, o por desgracia a veces, muchos actores jóvenes os veis impelidos a ellos ya desde el principio, a ser prácticamente generadores, emprendedores y casi productores de vuestro propio trabajo para poder hacer algo. Pero entonces no. Y entonces dije, yo quiero sentirme responsable absoluto de un espectáculo. Yo quiero saber qué se siente cuando, si acierto y al público le gusta, decir, coño, pues esto me nació un día dentro del estómago a mí y aquí estoy compartiéndolo con un montón de gente, ¿no? Y por suerte pasó eso con La Cabra y fue un éxito que duró como casi, hice 2 giras enteras por España, 3 veces en Madrid, 3 veces en Barcelona, casi tuve 3 años y pico representando la Cabra. Y para aquellos que no la conozcáis, debo decir que es una historia insólita y una historia que echaba a la gente para atrás. Bueno, cuando yo dije que iba a hacer La Cabra y empecé a hablarlo con los círculos y empecé a dar a leer el texto y mi traducción a los círculos más cercanos, todo el mundo me tomaba por loco, me decía, pues María, por favor, no hagas eso, por Dios, de ninguna manera, el público no va a querer ver esa función, no, pero se la están haciendo en Nueva York, que es un éxito grande, sí, no, pero bueno, allí son distintos, aquí nadie querrá ver eso y además no pega nada. Tú con tu, me decían, algunos productores me decían, tú con tu prestigio, La Cabra, una función que se llama La Cabra que suena a coña. José María Pou en La Cabra, suena con todos mis respetos. Si dices Juanito Navarro en La Cabra, pues bueno, pues tal, ¿no? O Alfredo Landa en La Cabra, pues tú llevas otra trayectoria. Eso me decías. Yo empeñado.
y fue un éxito de locura, pero es una historia auténtica de animalismo. Albee escribió una historia de animalismo, es un señor, una historia de alto standing de Nueva York, arquitecto multimillonario, le acaban de dar el premio Pritzker, feliz con su mujer y un hijo en casa, y de repente él tiene necesidad de empezar la función, que están celebrando el que le han dado el premio Pritzker, que es el más grande premio de la arquitectura. En ese ambiente de éxito y demás, él se siente, porque lo siente, la necesidad de confesarles a su mujer y a su hijo que está enamorado, que se ha enamorado fuera del matrimonio y que tiene una aventura fuera del matrimonio, y le confiesa a su mujer que se ha enamorado de una cabra y que lleva ya un tiempo manteniendo relaciones sexuales con una cabra, pero de verdad, de verdad, de verdad. Y entonces, tiene tintes trágicos. Claro, además, es que realmente es una tragedia. ¿Por qué Edward Albee hace que él se enamore de una cabra? ¿Y por qué la función se llama La cabra? La cabra remite directamente a la tragedia griega, a los orígenes de la tragedia, el canto de la cabra realmente, para remitirnos a la tragedia griega. Recuerdo que es algo que conocí en aquel momento, antes no sé si lo había conocido, pero cuando se presentaban en los viejos teatros de Epidauro, donde fuera, las tragedias, antes de empezar cada representación de las tragedias, seguro que por aquí habrá algún profesor de esos de historia del teatro que pueda aclararlo mejor que yo, y a lo mejor digo alguna cosa que a lo mejor no acierto demasiado, pero lo que yo recuerdo haber entendido y haber leído, antes de cada representación se sacrificaba una cabra para que la función saliera bien, digamos, en beneficio de la representación, y se sacrificaba en público, en el escenario, antes de empezar la función, y al cortarle el cuello a la cabra, al sacrificar la cabra gritaba, y normalmente soltaba 3 gritos, y esos 3 gritos de la cabra son los que quedaron establecidos y fueron pasando por épocas a través del teatro, se convirtieron luego en esos 3 golpes que se daban, que se siguen dando en la comédie francesa antes de empezar cualquier función, se convirtieron en los avisos de empezar el teatro, los 3 golpes y demás. Esas eran ya las referencias que Edward Albee hacía, diciéndole al público: atención, esto es un tragedión que viene directamente de la tragedia griega. Y esa era la historia, una historia que al público le sorprendía, le conmocionaba y era brutal. Y terminaba con una tragedia griega, terminaba sacrificando a la cabra en escena, matábamos cada noche una cabra en escena, no una cabra real, pero una cabra que costaba mucho más que una cabra real, porque era una cabra de atrezo, mecánica, con todo un depósito de sangre por dentro, que costó una millonada de efectos especiales y que iba dejando por todo el escenario, que era blanco, un reguero de sangre que al público le impresionaba. Y así terminaba la función matando a la cabra. ¿Quién mataba a la cabra? Lógicamente la mujer del arquitecto. La mujer del arquitecto, en cuanto en un momento determinado sabía su localización, se iba por ella, la traía a casa y la mataba delante de su marido. Una función que os recomiendo que la leáis por ahí, habrá alguna versión castellana, supongo. Sí, la versión mía no se publicó nunca. Pero hay una versión argentina, sí, seguro. Bueno, y para hacer escenas de trabajo, hay escenas. Hay una escena en La cabra de 2 hombres. Yo lo hice con una compañía catalana en Cataluña y otra compañía aquí en Madrid distinta. Y aquí en Madrid el personaje del hijo lo hizo un actor al que ahora conocéis muchísimo porque ha hecho un carrerón impresionante, pero era lo primero que hacía en teatro, le saqué yo de un casting, con lo cual, ojo, tengo, que es Alex García. Alex García pues, debutó en el teatro con la cabra. Y había una escena, padre e hijo los dos, cuando el hijo intenta comprender al padre, que no consigue entender que el padre se esté follando a una cabra, no hay quien lo pueda entender. Y entonces el padre le cuenta que a veces los impulsos sexuales y los amores y esas cosas son incontrolables y no sabe uno de dónde vienen, hacia dónde van y cómo parten. Y hay un momento determinado que el padre le cuenta a su hijo: cuando tú eras pequeño,
y tu madre se cansaba de tenerte en brazos y me decía a mí, deja coño de leer o deja de dibujar y ocúpate un poco del niño, pues yo te cogía y te ponía en mi regazo y estaba en mi taller dibujando y seguía tú sentado en mi regazo y yo seguía dibujando mis planos hasta que de repente algún día notaba que yo ahí tenía un impulso sexual. Notaba que ahí el hecho de estar tú sentado en mi regazo me provocaba a mí un cierto cosquilleo. Y ahí no hay nada de formación sexual. Yo en ningún momento quería acostarme con mi hijo ni nada, pero el simple contacto de la carne de mi hijo sentado ahí en mi regazo a mí me excitaba sexualmente. Ya entonces, con lo cual era una manera de decir, hay un instinto animal incontrolable en el sexo y demás, que luego ha venido marcado por las religiones y por la moral y demás, pero y la función trataba de eso, de los instintos auténticos, primarios, que siguen estando dentro del hombre de alguna manera. Bueno, la cabra cambió absolutamente mi vida y allí empecé a dirigir y también... Lamento informarte de que son las 2:15. Yo lamento... porque es la hora que me has dicho un poco de tope. Sí, no, es que yo a las 2 debería estar en Entonces, otro sitio, 2:15 por ahí. Bueno, Si pues te parece, así nos quedamos con ganas. Tenemos espacio a dos preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo no sé, yo, después de hablar tanto supongo que ya nadie tiene ninguna pregunta. Más allá de cómo se puede ser tan imbécil de trabajar tanto. Sí, has trabajado. Sí, Estoy con un resfriado brutal, lo siento, por este puñetero cambio de tiempo y temperaturas de aquí de este Madrid. Podríamos hablar de más Y debo cosas. decir, casi para cerrar, podríamos hablar de muchas cosas, pero a mí me gusta decir que la función que estoy haciendo ahora, esa que termino el domingo y demás, no es promoción, no es publicidad, no hace falta, entre otras cosas, porque el teatro está todo vendido hasta el final. Pero es uno de los momentos más felices de mi vida. Yo creo que es la función que toda mi carrera me ha llevado, el personaje que toda mi carrera me ha llevado a hacer hasta ese momento. Y esas paradojas de los actores, cuando me lo ofrecieron, dije, yo no quiero hacer esto es un coñazo, no quiero hacer esto, además estoy joven yo para hacer esto no tengo que hacer un actor viejo. Tengo 80 años, o sea... Pero bueno, lo leí una noche, me insistieron, además dije, coño, ya lo ha hecho Anthony Hopkins en cine y le han dado un Oscar, ¿cómo voy a hacer yo ahora esa función y que la gente me compare con Anthony Hopkins? Y la hizo Héctor Alterio hace unos años también, con mucho éxito, hace 12 años, ¿no? Y me dijeron, queremos, y es verdad, y acertaron los productores, es el momento de hacer esta función, porque ahora esa función tiene tanto éxito más que cuando se hizo antes. Pues hay un caso, una cosa evidente, porque hemos pasado por la pandemia. Hemos pasado todos por una sacudida brutal que nos ha hecho mucho más sensibles hacia los problemas de nuestros mayores. Las primeras listas y cifras de muertos en la pandemia venían todas de las residencias de ancianos. Parecía que aquello se circunscribía solo a las residencias de ancianos, ¿no? Y todo eso nos ha quedado grabados aquí dentro y ahora el público ve la función con una conmoción. Y yo, que no quería hacer el personaje, lo leí una noche y pocas veces me pasa eso. A mitad de la función estaba con lagrimones, estaba llorando y decidí hacerla y ahora estoy feliz y contento. Yo creo que toda mi carrera ha llegado abocada a hacer ese personaje de ahora, donde yo, 5 minutos más, donde yo me está pasando una cosa que solo la había experimentado en la cabra, puede que alguna vez. La experimenté bastantes veces en el Rey Lear. Y aquí, la función, he estado ahora 2 meses y 1 semana en Madrid, a lo mejor hasta volvemos la temporada que viene, ahora sigo, pero yo llevo haciendo la función desde hace ya 1 año y medio, la estrené en Barcelona, luego he hecho gira en España y demás. Y me ha pasado varias veces, repetidamente, que yo creo que para un actor es la sublimación del trabajo del actor. A ver si soy capaz de contarlo. En algunos momentos de esta función, como me había pasado ya en el Rey Lear, yo creo que eso pasa en personajes que son muy extremos, que te exigen mucho de ti. En algunos momentos, ahora, ayer, anteayer, en el Teatro Bellas Artes, yo he tenido durante la función la sensación de que de repente me despertaba. De que de repente, ¡bumba!, aterrizaba en el escenario. Alguien me dejaba allí. De que yo no había estado hasta ese momento. O sea, a lo mejor llevábamos ya 40 minutos de función y de repente, ¡ostras! O sea, mientras seguía la función, de repente he notado algo como si
si en aquel momento alguien me depositara en el escenario o como si yo despertara de algo, hasta tal punto que automáticamente dije, Dios mío, me he olvidado de todo lo anterior. No, me he saltado 3 escenas. ¿Pero qué pasa? Y he aprovechado una mínima situación de entrar entre cajas para decirle al regidor o a algún actor que estaba... Oye, yo he hecho las escenas anteriores, pero he hecho la escena de las monedas y demás. Me dicen, sí, claro. Absolutamente inconsciente de haber llegado hasta allí. Totalmente, con lo cual, yo no sé si es bueno o es malo, pero yo he podido constatar estar, eso que se llama, fuera de sí o fuera de ti en escena a través de un personaje. Y es algo que me asusta muchísimo, pero que al mismo tiempo, wow, da un gustirrinín increíble, increíble. Y dices, joder, a lo mejor consiste en eso ser actor. De verdad, ¿eh? Y a veces alguno de mis compañeros me ha visto con cara de terror. Y luego han dicho, ¿qué te pasaba en aquel momento? Pues me ha pasado que de repente no estaba seguro de haber hecho todo lo que llevábamos de función. Como si lo hubiera hecho otro. Y casi podría decir que hay algún momento, eso ojalá lo experimentéis como actores, yo en algunos momentos de esta función tengo la sensación de que yo estoy en escena, pero la función la está haciendo el personaje, no yo. No sé si con eso consigo explicar alguna cosa. Tengo la sensación de que el personaje está haciendo la función y yo le estoy viendo al personaje cómo la hace. Sí, sí, una sensación casi de desdoblamiento brutal, brutal. Yo, hasta tal punto que, bueno, llevo ya un tiempo diciendo, vale, esto es lo último que hago, ya no hago más cosas, ya es bastante y demás. Yo casi te digo que yo quiero irme de este oficio, que ya son 60 años, con esta experiencia y este recuerdo que me da este personaje. Sí, sí. Uf, bueno, pues nos quedaría hablar de cuando estrenó Arte con Flotar, Carlos Hipólito, nos quedaría hablar de aquella maravillosa función de La verdad sospechosa que hacías con Carlos Hipólito, aquella maravilla. Nos quedaría hablar de su labor en Radio Nacional durante 15 años haciendo un programa sobre teatro musical. El curso que viene. Nos quedarían muchísimas cosas que hablar con José María y te lo agradecemos un montón. Este rato fabuloso que hemos pasado con un actor maravilloso, una persona amante del oficio, que se te ve, que lo respiras, que lo llevas. Hombre, yo creo que lo fundamental, perdóname José Luis, si me conoces bien, que yo creo que lo fundamental es la pasión. Y hay algo que no me podrá negar nadie en cuanto me ve a mí hablar 10 minutos, hablo por los codos, pero hablo con pasión de lo mío. Y en resumen yo podría decir que no hay nada que me guste más en el mundo que hablar de lo que me gusta con gente que me gusta, como es este caso. O sea que felicidad completa.